Bienvenidos a CTI Online. Soy Holly Batista. Mi esposo y yo somos los pastores principales aquí en CTI y estamos muy felices de que estés con nosotros. CTI está aquí para ayudarte a encontrar y seguir a Jesús. Así que no importa dónde estés o por lo que estés pasando, oramos para que este mensaje tenga algo especial para ti. Te animo a recibir todo lo que Dios tiene preparado para ti hoy. En estas próximas 4 semanas vamos a estar en una serie nueva llamada de El Edén a Pascuas. Pueden imaginarse que en 2 semanas ya es Pascuas, y en cada uno de estos mensajes de cual vamos a estar hablando, vamos a enfocarnos en un jardín que vemos en las Escrituras y la significancia de cómo se relaciona la historia de Cristo. Hoy cuando comenzamos y vemos que la Biblia entera comienza en un jardín. Comienza con belleza, con todo estaba terminado, con un jardín llamado el Edén. Y las Escrituras lo describen como un lugar donde todo es como debe de ser. Era un paraíso, habían ríos que estaban a través de este lugar, árboles sembrados y plantados por Dios, cada detalle creativo, en cada detalle y esquina de la creación. Había de todo, no faltaba nada, no había ansiedad de mañana y no había pánico acerca de dónde venía la provisión. Era una perfección. Alguien diga, regrésenme al Edén. Vamos a estar de pie hoy. Vamos a leer en Génesis capítulo 2, versos 8 al 17. Después vamos a ir al capítulo 3. Pero aquí dice, Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén, y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos de comer. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y el mal. 2 árboles específicos. Verso 10. Del Edén nacía un río que regaba el jardín, y desde allí se dividían 4 ríos. El primero se llamaba Pisón y recogía toda la región de Havila, donde había oro. El oro de esa región era fino. También allí residía muy buena y piedra de ónice. El segundo se llamaba Gihón, que recorría a través de la tierra de Cus. El tercero se llamaba el Tigris, que corría al este de Asiria. El cuarto era el Eufrates. Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios, el Señor, le ordenó al hombre, pues, comer de todos los árboles del jardín, pero el árbol del conocimiento del bien y el mal no deberás comer. El día que lo comas, sin dudas, morirás. Vamos a orar. Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que tu palabra, Señor, tiene control hoy. Miles de años después que tomó lugar, relaciona a nuestras vidas, de donde vivimos. Padre, oramos por cada persona que está aquí en este lugar. Dios, oramos por cada persona que está con nosotros en línea. Padre, yo oro hasta por las personas que van a ver este video después que esté vivo. Dios, nosotros recibimos tu palabra, no le damos la espalda. Tu palabra nos recuerda que nuestra mente es transformada para ser renovada por tu palabra. Padre, lava sobre nosotros, límpianos, Padre. Haz nuestros corazones el más pura y una reflexión de quién es Jesús. Háblanos a través de este mensaje en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Pueden tomar sus asientos hoy. En lo que leímos ahora, vemos que después que Dios formó el hombre y respiró un aliento sobre ellos, fue después de este momento que Dios mismo siembra este jardín y lo planifica. Y quiero que vean este orden porque es importante. Lo que entendemos hoy es que el Edén no fue un accidente ni por coincidencia. El Edén fue intencional, o sea, fue diseñado con un propósito, para una razón. La humanidad no solamente vivió en este mundo y de momento
comenzó a caminar a un jardín bello que existía. No, así no fue que esto funcionó. La humanidad vivió en un lugar que fue creado específicamente para ellos. Fue creado por las manos de Dios. Y el Edén no fue un lugar bonito que Dios tomó un poco de tiempo haciendo. No, fue un lugar donde el cielo y la tierra estaban unánimes. O sea, la Biblia nos dice que Dios caminaba con ellos en ese jardín, que Dios estaba unidos con ellos en ese jardín. El Edén era un lugar donde no había distancia, no había temor, no había vergüenza, solamente presencia. Y no cualquier presencia, sino presencia que no fue interrumpida de Dios. Y por eso esto es importante, porque hasta hoy, miles de años después, cada deseo que nosotros tenemos llega a este lugar y esta realidad. Sus deseos para paz, su hambre para tener sentido, esa necesidad de conexión, no es algo que fue sin propósito, fue por Edén. Nosotros fuimos creados y con la intención de estar ahí. Todos esos sentimientos son del Edén, lo que sobra del Edén. Pero la historia no se queda ahí. Si no entendemos bien lo que sucede en este primer jardín, no podemos entender por qué necesitamos una cruz. Y muchos lugares, muchas personas no saben por qué la cruz es necesaria. La verdad es que la necesidad de Pascua nació en el Edén. En medio de este paraíso donde hay vida y paz y propósito y la presencia del Señor sin interrupción, donde Adán y Eva fueron esta armonía perfecta y relación y provisión completa. Está en el medio de ese jardín, lo leímos, dos árboles diferentes, el árbol de la vida y el árbol de la verdad, del bueno y del mal. Y el de vida era de independencia de Dios, de lo que necesitamos. Y el de saber lo bueno y el mal representaba ser separado, o sea, definir qué es lo bueno y lo malo nosotros mismos. Y Dios le da esto, le dice solamente esto, pueden comer de cualquier árbol, pero no este. Y antes de ir más allá, vamos a pausar un momento, porque muchos a lo mejor dicen, Dios lo hizo a propósito. Dios los puso en este jardín. Eso no es justo, es como restringirlos. Y quiero recordarle algo, que grande era este jardín. Lo leímos en el capítulo 2, en el verso 9. Dice, Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles, atractivos a la vista y buenos para comer. Para la persona esta mañana que piensa que esto fue Dios restringiéndoles o que no quiere que ellos toquen algo, quiero recordarle que Dios no está haciendo nada malo, está siendo generoso. Está diciendo, usted puede tener todo. Y dice, Dios puede comer de cualquiera de ellos, pero menos uno. Ve, es la libertad, es la abundancia. Había mucho para satisfacer con solo un árbol que no podían comer. Imagínense esa libertad con solamente uno que no podían tocar. ¿Por qué? Porque el amor requiere libertad. El amor requiere que tú puedas escoger. Y sin poder escoger, no hay relación. Con la falta de la libertad, solamente es control. Y eso no fue porque Dios creó a Adán y a Eva. Él no los creó para controlarlos. Él no te creó para ser controlado. Usted no es un robot, yo no soy un robot. Él nos creó, cada uno de nosotros, para poder escoger y la libertad para amarlo y para confiar y creer en su palabra. O sea, en el medio de ese paraíso hay una oportunidad ahora. O confías en Dios o tratas de ser Dios. Y escúchame bien, porque lo que podemos hacer es leer eso y decir, oh Adán, oh sí Eva. La realidad es que cada generación, incluyendo la de nosotros, desde Adán, desde Eva, todos nos paramos al lado de ese mismo árbol. Cada vez que resistimos el plan y el diseño de Dios,
Cada vez que nosotros preguntamos su grandeza y su bondad, cada vez que nosotros vamos fuera de su autoridad o tratamos de definir la verdad para estar con la verdad de nosotros, cada vez que escogemos nuestro camino sobre el de él, estamos en el Edén nuevamente. Vamos a continuar de leer en el verso 3. Dice, ahora vemos un actor nuevo. Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Y preguntó a la mujer, ¿con qué Dios dijo que no comieran de ningún árbol en el jardín? La mujer dice, podemos comer del fruto de los árboles, pero al cuanto el fruto del árbol que está en el medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen o morirán. Pero la serpiente le dijo, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. La mujer vio de este árbol, era bueno para comer y que era atractiva a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó ese fruto y comió. Luego dio a su esposo que estaba con ella y él también comió, porque así se comparte. La Biblia nos dice eso. Eso fue lo que yo le añadí. Para el texto, el verso 7. En ese momento los ojos de ambos fueron abiertos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, tejieron hojas de higuera. Quiero hablar del primer Adán y algo que ellos escogieron que trajo la muerte. Ve, en este ambiente perfecto vemos una voz nueva, la voz del serpiente, o podemos llamarlo Satanás. Y la serpiente, desen de cuenta cómo no comienza. Él no comienza con rebelión. Él actualmente comienza solamente con un poquito de cambio de lo que es la verdad. Hace una pregunta, un intento de crear un poco de confusión. ¿En serio que Dios dijo? Ve, eso es lo que el enemigo hace. Es un atento de quitar la confianza en la verdad de Dios y en la bondad de Dios. Y de momento, algo que pensábamos que era claro para Eva, algo que requirió no preguntas. Todos los árboles están bien, menos este árbol aquí. De momento se convierte en confusión y Eva comienza a ver las cosas diferente. Él no lo ve como peligroso, él no lo ve como una línea que Dios puso, sino comienza a ver que es bueno para comida y se ve bueno y es deseable para el ojo. Y de momento ve que uno recibe sabiduría. ¿Quién no quiere más sabiduría? Y después ese deseo toma control de su confianza en Dios. Y después viene un momento que cambia la historia como la conocemos para siempre. Y después Adán, que está con ellos, se une y el pecado entra a la humanidad. Y todo comienza a cambiar desde ese entonces. Vamos a leer en el verso 8. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron la voz del Señor en el jardín. Entonces corrieron a esconderse en los árboles para que Dios no los viera. Verso 9, pero Dios los llamó, hombre, ¿dónde estás? Jesús. Recuérdense, Dios no hace preguntas porque Él necesita la respuesta. Él sabe ya dónde están. Él está preguntando porque Adán y Eva necesitan saber dónde están. Él dice, ¿dónde están? El hombre contestó, escuché que andabas en el jardín y tuve miedo porque estuve desnudo y me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto que te prohibí comer? Él dijo, la mujer que me diste. Ahora, ¿por qué todo el mundo se está riendo? Yo lo que hice fue leer la Biblia y todo el mundo está riéndose como si estoy en una comedia. Algunas cosas nunca cambian. El hombre dice, la mujer que me diste, compañera, me dio este fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Ve, es después que hicieron su desobediencia, instantáneamente, esa inocencia que tenían
ahora está reemplazada con vergüenza. La intimidad que ellos tenían ahora está reemplazada con esconderse. Su paz ahora está reemplazada con temor. ¿Qué es lo primero que hacen? Lo leímos primero, fue en el verso 7, que se cubrieron. ¿Cuál es lo segundo que hicieron? Se fueron y se escondieron de Dios. ¿Y qué fue lo tercero que hicieron? Comenzaron a echarle la culpa uno al otro. Déjeme decirle algo, que eso es la anatomía del pecado, otra vez y otra vez y otra vez. Cubrir, esconderse y huir. Cubrirse, esconderse y echar culpa. Y nosotros todavía vivimos esto hoy. Y escuche algo bien que debemos de ver hoy. Debemos entender esto claramente. Esto es la culpa de la humanidad. No solamente el error de Eva o de Adán. Adán fue nuestro representante. Y cuando él cayó, nosotros caímos. Ve, el pecado no es algo que solamente hacemos, sino algo con que ya y nacimos en él. Por eso es que no importa lo que hacemos, nosotros siempre miramos hacia el egoísmo. O sea, lo que hacemos humanamente es el orgullo. Siempre resistimos en nuestra carne y entregamos. Decimos mi camino como yo quiero y la forma que yo lo quiero hacer. Ve, fue en el jardín del Edén donde todo se cayó y terminó, y nosotros caímos al pecado. Pero también fue en la oscuridad de este momento que leímos que hay una promesa hecha. Mientras Adán y Eva están apuntándose uno al otro, señalándose y echándole la culpa hasta la serpiente, mientras están cubriéndose, mientras están escondiéndose de Dios, Dios no está ausente. Él está acercándose más a ellos. Él está buscándolo. Y no solamente está buscándolo con su presencia, sino con su promesa. Vamos a leer en Génesis 3, 14 al 15. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos o salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás el polvo en tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre su simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú herirás el talón. Vamos a hablar de esto un momento. Y no quiero solamente hablar del primer Adán, quiero hablar del segundo Adán. Y una promesa que va a traer vida. Ve, cuando todo comenzó a dañarse, viene Dios, se acerca a ellos, y en medio de que están siendo juzgados, Dios le da una promesa que va a venir otra persona. Y miren el verso 15, que él habla de la mujer. Y habla de la mujer y de lo que va a tener, de su simiente. Y hace una promesa de un descendiente. Y dice, sí, tú vas a darle su talón, pero él va a aplastar tu cabeza. Y ven esto en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. No estamos ni en los evangelios. Jesús no ha nacido de una virgen, y hasta en el jardín del Edén, del primer momento, vemos el evangelio ser introducido. Del momento en que el pecado entra, ya la Pascua comenzó a moverse. Y entienda esto, Dios no reaccionó en lo que estaba haciendo, es revelar. Y de ese momento en adelante, la Biblia entera, libro tras libro tras libro, será de una historia que Dios iba a enviar un Adán, otro Adán, un segundo Adán, alguien que va a rescatar, un Salvador. Dios estaba hablando de la cruz. Y aparecía que en la cruz como que Jesús fue muerto, como que no ganó, pero la realidad fue que la cruz fue temporaria. Ve, el enemigo pensó que podía tomar la victoria de Jesús, pero él solamente pudo hacerlo herir el talón, porque 3 días después él aplastó su cabeza una y última vez, llenando la promesa profética de Génesis 3:15. Porque que estaba roto por un hombre, tuvo que ser restaurado por otro hombre. Ve, el primer Adán estuvo en un jardín y escogió su voluntad, pero el segundo Adán estuvo en un
jardín y entregó su voluntad. Ve, el primer Adán escuchó a la serpiente, el segundo aplastó a la serpiente. El primer Adán se escondió entre los árboles, el segundo Adán colgó de un árbol. El primer trajo pecado, pero el segundo Adán trajo justicia y vida eterna a cada persona que le crea. Y aquí es lo que es tan importante de aprender de todo esto. La razón en cual Jesús vino no fue solamente para perdonarte. No. Él vino para reemplazar tu posición y mi posición en Adán. Él vino para convertirse en una representación nueva para la humanidad. Él vino para quitar lo que fue dañado y roto en el Edén. Y aquí es donde la historia llega de un jardín a otro jardín. La semana que viene vamos a hablar del jardín de Getsemaní, donde Jesús, el segundo Adán, va a ver lo que él escogió. Donde el primer Adán dijo, yo hago mi voluntad. Jesús dice, no mi voluntad, pero la tuya. Y de ese jardín, Jesús entonces va a una cruz, y de esa cruz es enterrado en una tumba, y de esa tumba hay un momento glorioso donde regresa a la vida en el tercer día. Porque lo que fue perdido en un jardín, Dios comienza a restaurarlo en otro jardín. Él es bueno. Él es bueno. Denle alabanza a Él. Usted está agradecido de Jesús, el segundo Adán. La Biblia dice, aquel que sobrepasa y sobrelleva todo. Pero hoy, antes de cerrar, quiero regresar a un momento importante que leímos en la Escritura. Y quiero que usted se imagine ese momento. Imagínense en Adán y Eva, solamente momentos después que ellos toman el fruto. No automáticamente lo sacan del jardín, sino eso sucede después. Pero inmediatamente que el jardín no ha cambiado. Los ríos están ahí fluyendo, los árboles están bellos, el aire está perfecto, pero algo en ellos totalmente es diferente. Por la primera vez ellos se sienten expuestos. Por la primera vez ellos sienten la vergüenza y hacen lo que todos hacemos. Se van huyendo. Buscan los árboles que Dios creó para ellos disfrutar y se esconden detrás de ellos. Aquellas cosas que le traía felicidad, ahora se convierte en un lugar donde ellos corren y se esconden y después escuchan el sonido de Dios caminando, el mismo sonido que le traía paz, un sentido de aliento. Ahora le trae temor su voz. Y entonces ellos se meten más en las sombras y se esconden y están esperando de que Dios a lo mejor no los vea. Y esa voz se escucha. ¿Dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Eva, ¿dónde estás? Ahora yo quiero ir más adelante. Miles de años después, otro hombre, un hombre diferente, camina a través de un grupo de árboles. Él no está escondiéndose, él está cargándolo en una forma de la cruz en su espalda. Y donde Adán se escondió, Jesús es levantado en un árbol. Está expuesto, está humillado públicamente, está sin ropa a través de todo el mundo. La misma vergüenza que Adán trató de huirle, Jesús entra a esa vergüenza. Y Él toma la culpabilidad que nosotros tenemos. Jesús lo saca y dice, no, esto tiene que verlo todo. ¿Por qué? Para que nosotros no tengamos que escondernos más. Y a lo mejor el contraste más poderoso es este. En el Edén, cuando el pecado entró, Adán se escondió. En la cruz, cuando el pecado está encima de Jesús,
Él se quedó, Él estuvo ahí, Él tomó todo por ti, por mí, por todos aquellos que eran de venir. Hoy la pregunta que Dios hace en el primer jardín, en el jardín de Edén, está siendo preguntada todos los días. El Espíritu de Dios le está preguntando a cada uno de nosotros la misma pregunta: ¿dónde estás? Pon tu nombre ahí. ¿Dónde estás? Eso es lo que Dios está preguntando. ¿Estás escondiéndote? ¿Estás tratando de esconder las cosas que Él puede ver? ¿Estás escondiéndote detrás de tu empleo? ¿Estás escondiéndote detrás de tus fortalezas, de lo fuerte que eres? ¿Estás tratando de esconderte a través de la religión? ¿Estás escondiéndote detrás de una identidad que has tenido o has creado para ti? ¿O estás escondido detrás de tus excusas? ¿Estás tratando de cubrir y esconder lo único que Dios puede ver y limpiar? Porque como cantamos anteriormente, solamente su sangre que nos limpia. Tengo buenas noticias hoy para usted. No tiene que quedarse escondido, porque Jesús ya tomó tu lugar. La pregunta hoy es: ¿eres una persona buena? La pregunta es ¿qué Adán estás conectado? Porque déjame hacer esto claro: cada uno de nosotros, cada humano, es nacido al primer Adán, separado por nuestros pecados, pero a través de Jesús, el Hijo de Dios, puede ser hecho completamente nuevo. Nosotros podemos entrar a una historia diferente. No tenemos que hacer algo, controlar nuestro comportamiento. Lo que necesita es una identidad nueva, un representante nuevo, un salvador. Hoy no tienes que esconderte más. Puedes tomar un paso de todas las cosas diferentes que estás tratando de hacer, de cubrir. No tienes que echarle la culpa a nadie. Puedes venir al Dios que te está llamando. ¿Dónde estás? Gracias por ser parte de la familia de CTI. No olvides suscribirte a nuestro canal. Serás el primero en saber cuando estamos en vivo o compartimos contenido nuevo. Siéntate libre de compartir tus pensamientos en los comentarios sobre cómo este mensaje te ha bendecido o si hay alguna petición que podemos orar por ti. Apreciamos mucho su tiempo y esperamos verlos pronto.